Si hay un género de película que captura inmediatamente lo que es la atención de cualquier audiencia, son esas historias cuando los personajes pasan de ser nadie a convertirse en alguien honorable. Nos gustan esas historias donde el protagonista es humillado, ignorado, subestimado, pero al final es reconocido, aplaudido y exaltado. Ese tipo famoso de personaje que pasa de cero a héroe siempre logra mover algo en nosotros. Nos atraen ese tipo de historias. Y en un cierto sentido, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, parece seguir una estructura narrativa similar a esa. Si lo miramos superficialmente, podríamos decir que es la mejor historia o la historia definitiva de un descenso profundo seguido de una exaltación gloriosa. Entonces, podemos ver como si fuera una V, empieza en este punto y luego pasa a la humillación y de regreso a la gloria. Es como si fuera una V. Pero acá viene lo sorprendente de que en lo que tiene que ver con Cristo, no es simplemente una versión cristiana lo que narra Filipenses 2, 6 al 11 de este tipo de personajes, sino que es algo completamente distinto en su esencia. En las historias humanas, el héroe comienza desde abajo, sin recursos, sin reconocimiento, y lucha para subir por su propio mérito. Pero Cristo no comienza desde abajo. Él inicia en la forma de Dios, como nos dice Pablo en el himno de Cristo, con toda la gloria y honor desde la eternidad, desde ahí inicia. En las películas, el descenso del héroe es algo que el héroe sufre como sin querer, es una injusticia que se comete contra él. En cambio, en el caso de Cristo, Él deja la gloria del cielo y decide voluntariamente venir y humillarse. Él se vacía, se hace un siervo, se hace hombre, abraza la cruz por obediencia y amor. Entonces, mientras que el héroe en las pantallas, en las películas, en un sentido esos héroes ascienden luego por su propio esfuerzo, Cristo es exaltado por el Padre. Ni siquiera lo hace Él, la exaltación viene de parte del Padre. Su gloria no es una autopromoción, es un acto divino. Por eso Pablo nos dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y esta tarde es lo que vamos a considerar, esa exaltación. ¿Qué es lo que significa que Dios exalta a Cristo? Y por qué esa verdad cambia cómo vivimos, debería cambiar cómo servimos en la iglesia y también cómo adoramos a Cristo. El mensaje que tengo para hoy es: Dios exalta a Cristo. Y estamos viendo hoy el versículo 9 únicamente, entonces vamos a tener 2 puntos nada más. Pero para aquellos que no han estado con nosotros por un buen tiempo, si bien están los videos en YouTube que pueden verlos, quiero hacerles un raconto, un muy breve repaso de dónde estamos. Hoy retomamos nuestro estudio de la epístola a los Filipenses, esta epístola que fue escrita por el apóstol Pablo a esta comunidad cristiana que él mismo fundara en la ciudad de Filipos. Y el tema central de Filipenses es el gozo y la unidad en Cristo, independientemente de las circunstancias. Pablo hace hincapié en el regocijo en el Señor. Él subraya la humildad en el servicio, la perseverancia en la fe. Hubieron varias razones por las que Pablo escribió esta carta 10 años después de que fundara la iglesia. Pablo le escribe a los filipenses mientras estaba encarcelado. ¿Cuándo se dio esto?
probablemente en Roma alrededor del año 60 o 62 después de Cristo. Y el apóstol tiene varias razones para escribirles. En primer lugar, por obvias razones, está encarcelado, no podía visitarles personalmente. Pero también quería agradecerles por su apoyo financiero. Los filipenses le habían enviado regalos y apoyo financiero a través de Epafrodito. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículos 10 al 18. Pero Pablo también quería animarles a mantenerse firmes y regocijarse en medio de las pruebas. Y para esto, Pablo era un ejemplo de alegría, incluso cuando estaba en la prisión, con gozo. Por lo tanto, los exhorta a encontrar alegría en Cristo en lugar de las circunstancias que estaban pasando. Pero otra razón por la que Pablo escribe es que el apóstol quería promover la unidad. Él quería promover la unidad dentro del seno de la iglesia. Pablo los llama a imitar ¿qué? La humildad de Cristo. Y les escribe este famoso himno que hemos estado estudiando, el himno a Cristo, aquí en Filipenses, que estamos estudiando, va desde el versículo 5, versículo 6, a lo que es el versículo 11. Ahora, otro de los motivos por los que Pablo escribe es advertirles a los filipenses en contra de falsos maestros, advertirles en contra del legalismo, alentarlos a la humildad y al cambio, pero un cambio desde lo interno, desde lo que el Espíritu Santo hace, y el esfuerzo humano, obviamente, en obedecer. Pero también dentro de ese legalismo que les advierte, especialmente en Filipenses 3, 2 al 3, Pablo advierte contra aquellos que insisten en la circuncisión. Y también les advierte acerca de todas esas observancias de los rituales judíos que ya no eran necesarios para los cristianos. Y obviamente, como un pastor amoroso que era, como el líder de esta congregación, aún a la distancia, él aprovecha para elogiar a otros líderes, Epafrodito, Timoteo. ¿Por qué los elogia? Bueno, miren, los elogia por su servicio. Entonces, al mismo tiempo que los elogia, está planeando enviar a Epafrodito y a Timoteo a que vean a los filipenses. Pero hoy, hermanos, volvemos a donde dejamos hace 2 semanas y nos toca ver Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Hoy vamos a ver un solo versículo, que es el 9, pero es parte de esa sección. Ese es uno de los puntos teológicos más elevados de esta carta. Pero lo que quiero que hagamos en estos momentos es, a medida que ustedes ya escucharon el repaso, cómo encaja esta parte que vamos a ver hoy en la intención de Pablo de poder captar el corazón del mensaje para que estos filipenses comprendan lo que él les está diciendo al mostrarle este himno de Cristo. Este himno cristológico que, como les decía, va de los versículos 6 al 11 del capítulo 2. Esto, hermanos, no es un desvío doctrinal. No es que Pablo puso un cartel ahí, bueno, desvío, lo llevo para otro lado. No, no es un desvío doctrinal. Esto es la ilustración perfecta del llamado a la humildad que Pablo le está haciendo a los filipenses, y eso lo vimos en el capítulo 2 también, en los primeros 4 versículos. Entonces, este llamado a la unidad de parte de Pablo es ahora ilustrado perfectamente con este himno de Cristo. ¿A qué los llama? A que vivan unidos, a que sean humildes, a que consideren a los demás como superiores a sí mismos. Entonces, vemos que ese himno se divide en 2. Y en los versículos 9 al 11, que es la segunda parte del himno, lo que Pablo muestra acá es el resultado de la humildad de Cristo. Esta sección de Filipenses, como les he dicho antes, es una joya teológica, es una joya poética sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Y anteriormente vimos esos mensajes que hablaban de la humillación de Cristo,
Todos mensajes que seguían el mismo hilo conductor, que era este tema central de lo que Pablo estaba comunicando, de que la actitud de Cristo es el modelo supremo de humildad y también de obediencia. Y como estamos viendo, en esta sección, el himno de Cristo, el himno cristológico, tiene esa división natural. Primero vimos la humillación de Cristo, empezando de los versículos 6 al 8, y ahora hoy comenzamos a ver la exaltación de Cristo. Por eso les daba ese ejemplo al principio. En cambio, es como la ve, Cristo parte de la gloria, baja, desciende, se humilla, toma forma de esclavo y ahora asciende. Dado que ya vimos la humillación de Cristo, hoy comenzamos a ver el cambio radical, donde ahora el Cristo victorioso es exaltado por Dios. Y esto, créame, debe ser de aliento para cada cristiano. Entonces, por favor, abra su Biblia ahí en Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Vamos a leer la segunda parte del himno cristológico. Aunque, como les dije, veremos hoy solamente el versículo 9. Filipenses 2, del 9 al 11, dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Como verán, estos versículos están cargados de gloria y de victoria. Muestran este contraste con la primera parte del himno de Cristo que hablaba de la humillación del Señor. Y esto es importante, entender que en respuesta a la renunciación personal de Cristo, en respuesta a lo que es la humillación personal de Jesús, Dios lo exalta hasta lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre. Y el propósito y resultado de que Dios le conceda este nombre a Cristo es que, como veremos en las semanas entrantes, todas las criaturas racionales del universo se postrarán ante Él. Hombres, mujeres, ángeles. Así que hoy veremos que Dios exalta a Cristo. Si antes vimos el movimiento descendiente de Cristo bajando los peldaños de la humillación, ahora veremos que Dios, en un giro dramático, exalta a Cristo. Si antes Cristo descendió los peldaños hasta llegar al clímax de su crucifixión, ahora Dios lo eleva a una posición donde el clímax será que todo el universo reconocerá que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Esta es la vindicación del Padre, debido a que Cristo se humilló a sí mismo. Y aquí, hermanos, podemos sacarles y debemos sacarle nosotros una aplicación de índole personal, porque si bien la vindicación de Cristo es única, los creyentes también seremos vindicados. Y eso es lo que Pablo le comunica a estos mismos filipenses más adelante en la carta, en el capítulo 3, versículos 20 al 21. Si me sigue ahí, mire lo que le dice Pablo: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Nosotros también vamos a ser vindicados. Entonces, aliéntese, hermano, aliéntese. Dios no nos dejará luchando y sufriendo por toda la eternidad, sino que transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo actual, este cuerpo humano, débil, mortal, que está sujeto al sufrimiento y a la muerte, serán nuestros cuerpos transformados para que sean como el cuerpo de Cristo. Esos nuevos cuerpos serán glorificados, inmortales, perfectos, tal como el que posee Cristo después de haber resucitado. Por lo tanto,
El himno de Cristo no solo desafía a los creyentes a que se humillen, hay una parte también que es muy positiva, nos alienta y nos tranquiliza de que conforme experimentamos sufrimientos debido a nuestra fe, un día vamos a ser vindicados y esa lucha terminará y los cuerpos que hoy nos piden pecar van a estar glorificados y perfectos. Pero en esta tarde quiero que veamos 2 puntos salidos del versículo 9 para que usted también se aliente. Como les decía, el mensaje es llamado Dios exalta a Cristo. Y vamos a tener dos puntos nada más. El punto 1 es la elevación suprema de Cristo. Y el punto número 2, el nombre supremo de Cristo. Comencemos entonces con el primer punto. La elevación suprema de Cristo. Si lee ahí conmigo en el versículo 9, ¿qué dice? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó. Y Pablo usa un verbo que es usado solo aquí en el Nuevo Testamento. Es algo especial. Y saben que lo que expresa es que no solamente lo exaltó, no, lo super exaltó. Es una exaltación que excede todo entendimiento, todo conocimiento. Cristo es súper exaltado por el Padre. Esta es una exaltación suprema. Cristo no fue simplemente exaltado, fue exaltado por encima de todo límite. Esta es la posición más alta posible. Y quiero mostrarles por qué es que les digo esto. La exaltación de Cristo incluye su resurrección, la exaltación de Cristo incluye su ascensión, la exaltación de Cristo incluye su entronización, sentado a la diestra de Dios Padre. Y veámoslo desde la palabra que dice ahí. Vaya conmigo a Romanos 8:34. Vamos a ir ahí. Y si es posible, luego a Efesios 1, 20 al 21. Pero en la palabra de Dios nos dice esto, miren. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso, hermanos, habla de la exaltación de Cristo. Su obra no quedó inconclusa, su vida no se desperdició en la cruz, su humillación fue vindicada por Dios Padre, quien lo resucita y lo sienta a su diestra. Pero también quiero que vean lo siguiente, al decirnos que Dios lo exaltó a Cristo, Pablo claramente comunica que Dios Padre pone a Cristo a su altura, a la altura de Dios. Y estamos hablando de Cristo como esa persona, ese ser que es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, el Dios hombre es reverenciado y tratado de la misma manera que Jehová era exaltado en el Antiguo Testamento. O sea, Cristo, el Mesías, Jesús, el Salvador, es Dios y es exaltado por Dios Padre. Dios Padre quiere que esto no quede dudas de quién es Jesucristo. El Salmo 97, que es un salmo mesiánico, en el versículo 9 usa exactamente este mismo concepto de la exaltación. El salmista escribe esto, Salmo 97:9, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Y tanto este salmo como Filipenses 2:9, hermanos, coinciden en que Dios reina y que ese reinado es un reinado universal. En el Salmo 97, que como les decía es un canto a la soberanía universal de Dios, este salmo muestra la santidad, la justicia y el poder de Dios, contrastando la falsedad de los ídolos con la gloria de este Dios venidero, este Dios verdadero. Todos los pueblos son llamados a reconocer a este Dios verdadero y los justos son llamados a alegrarse en el Señor.
Evidentemente este salmo es una referencia profética de Cristo como Señor y como Rey glorioso. Por eso les decía, el Rey venidero, desde ese punto en que está siendo escrito el salmo. Pero el punto que estoy haciendo acá es que Jehová es exaltado en el Antiguo Testamento. Jesús, que es Jehová salva, es exaltado en el Nuevo Testamento. La exaltación de Cristo manifiesta su divinidad. Así como Jehová es altamente exaltado sobre todos los dioses, ahora Cristo comparte esa gloria porque Él es Dios mismo, manifestado en carne. Esto es parte de la exaltación que Dios Padre le da a Cristo. Pero ante todo, lo que la exaltación de Cristo nos demuestra es que Dios aprueba la obediencia de Cristo. Dios honra la humillación de su Hijo y eso viene con una gran enseñanza para nosotros. La verdadera gloria viene después de la cruz. Eso fue verdad de Cristo y eso es verdad para nosotros. La verdadera gloria del creyente viene después de la cruz. Las verdaderas bendiciones del creyente vienen después de que va a la cruz y muere a sí mismo. Después que cada día se presenta a sí mismo como un sacrificio vivo, Romanos 12. Y esto es lo que vemos aquí. Muchas veces queremos la gloria, las recompensas, las coronas, olvidándonos que primero debemos pasar por la cruz. Por eso, hermanos, alentémonos con que Dios en su momento también nos vindicará. No es pecaminoso que usted se aliente con eso. Eso glorifica a Dios. Pero primero debemos pasar en humildad por todas esas cosas que Dios ha diseñado y nos ha dicho que debemos pasar. Y esto es el principio de lo que Pablo habla en 2 Corintios 4:17, que es cuando él dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce ¿qué? Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces, aliéntese, hermano, aliéntese. Así como Dios exalta a Cristo, Dios va a vindicar a cada cristiano. Eso nos debe alentar de que en estos momentos, si estamos pasando por vicisitudes, sufrimientos, persecuciones, tentaciones, Dios está con nosotros. Muchas personas quieren hacer sentir mal a los cristianos debido a que pasan justamente por esas situaciones negativas. El mundo, gente en el mundo disfruta cuando el cristiano le va mal, pero que el cristiano esté pasando por un mal momento no necesariamente siempre es señal de desobediencia. No, está siendo pulido, está siendo fortificado, está siendo, digamos, santificado. Y cuando el mundo ve que los cristianos pasan por situaciones negativas donde aparentemente no se ve la mano de favor de Dios, ellos se burlan. Pero hermanos, aún esas situaciones oscuras que no podemos entender humanamente, ¿por qué vino esto? Cuando nosotros descansamos en lo que conocemos del carácter de Dios, cuando descansamos en la bondad de Dios, podemos disfrutar de paz. Y podemos alentarnos con que la obediencia y la humildad no son pérdidas. Que usted sea humilde, que a veces alguien viene y lo maltrata y usted no se defiende, eso no es una pérdida. Hágalo para la gloria de Dios. La obediencia y la humildad no son pérdidas, son el camino a la honra. Seamos cristianos honrosos. Cuando en confianza en la bondad de Dios nos sometemos y entregamos a nosotros mismos en las manos de Dios, estaremos simplemente cumpliendo lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 5:6. 1 de Pedro 5:6. ¿Qué nos dice ahí? Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllese. No tenga vergüenza por eso, porque eso es exactamente lo que hizo Cristo. Se humilló bajo la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo Dios lo exaltó. Y lo exaltó
dándole un nombre sobre todo nombre. Entonces, veamos el nombre supremo de Cristo. Dios exalta a Cristo. La elevación suprema de Cristo la acabamos de ver en nuestro punto 1. Ahora vemos que parte de la elevación suprema de esta exaltación que Cristo recibe el nombre supremo. Entonces veamos nuestro punto 2, el nombre supremo de Cristo. En nuestro versículo que estamos estudiando hoy dice, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Le dio, le confirió. Es traducido de una palabra que es conocida, es charizomai, que implica dar algo gratuitamente por gracia. ¿Por qué es importante eso? Dios le da este nombre por gracia. O sea, este nombre no se le es conferido a Cristo como parte de pago por su obediencia y su humillación. Eso es muy importante. Es por gracia. Acá debemos hacer justamente una distinción muy importante. Dios le otorga a Cristo el nombre como vindicación, no como recompensa. Dios le otorga a Cristo el nombre como vindicación, no como recompensa. Y debemos notar la diferencia, porque son conceptos que pueden sonar parecidos. La vindicación de Dios enfatiza la justicia de Dios. ¿Escuchó eso? La vindicación de Dios enfatiza la justicia de Dios. Dios declara públicamente que Jesús es justo, que fue obediente, y Dios reconoce públicamente lo que los hombres se negaron a reconocer. Jesús es justo. Esto no es acerca de que Cristo gana mérito delante de Dios. No podemos pensarlo así. Esta vindicación habla de la aprobación de Dios Padre de Cristo. De que toda la vida de Cristo fue ejemplar, un modelo, sin pecado. Y de que toda la obra de Cristo, en su vida perfecta, en la cruz, es una obra perfecta y eficaz. Cristo fue vindicado por Dios al resucitarlo y exaltarlo, algo que estamos viendo en Filipenses 2:9. Pero miren esto, un pasaje muy conocido que nos habla también de eso. Primera de Timoteo 3:16. Vamos ahí, por favor. Primera de Timoteo 3:16. Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, cuando hablamos de la vindicación de Cristo, no nos referimos a que esto fue un pago por los servicios de Cristo, sino que es la declaración divina de que su humillación y su obediencia fueron justas y gloriosas. Por el contrario, si decimos y entendemos que Cristo recibió el nombre que recibe como recompensa a su obediencia y humillación, tendríamos un concepto incompleto. Si bien esto enfatiza lo que es la generosidad de Dios, que Dios le dé eso, aún así lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es por gracia. Por gracia. Pero en este caso, si decimos que es un pago, esto estaría enfatizando que es el fruto y la obediencia y fidelidad de Cristo. Y usted dirá, ¿pero no es así? Bueno, sí, en un sentido sí, pero no debemos entender que es un pago por esta obediencia y fidelidad de Cristo, sino que es algo que Dios le otorga a Cristo por gracia. Pero lo que debemos tener en cuenta es respecto a que Cristo recibió este nombre sobre todo nombre de parte de Dios, es que Dios vindica a Cristo revelando el carácter justo de Cristo, que actuó conforme al deseo de Dios Padre. Y en un sentido, como digo, puede ser parecido, pero tiene otra arista aún más profunda de que si decimos que Dios lo recompensó a Cristo. Entender de que esto es por gracia
tiene una arista más profunda que decir, bueno, sí, lo exalta como recompensa. Si decimos eso, es parte de la verdad, pero es incompleto. ¿Se entiende? Cristo es exaltado por Dios Padre como gracia. Entonces, esta arista es aún más profunda que la otra. El recibir el nombre sobre todo nombre es algo mucho mayor y profundo que recibir una recompensa. A ver si lo ve de ese lado. Pudo haber recibido una recompensa, algo que Dios Padre le dio. Pero en esta vindicación, en esta exaltación, Dios Padre le da este nombre sobre todo nombre, y esto es algo mucho mayor, mucho más profundo que cualquier recompensa que se puede recibir. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es el nombre que recibió Cristo? Y para variar, como buenos cristianos que somos, durante, generaciones, ha habido debates. ¿El nombre es Jesús? Hay personas que creen eso. ¿O el nombre es Señor? Entonces veamos eso un poco. Algunos creen que el nombre es Jesús, pero el contexto apunta a que este nombre es Señor. Algo que es confirmado por el versículo 11. Leamos juntos el versículo 11, porque recordemos siempre de ir a nuestro contexto cuando estudiamos la palabra. ¿Qué dice el versículo 11? Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Algo que vamos a ver más en 2 semanas. Pero Jesús, ya ese nombre se le había asignado. Ya tenía el nombre Jesús. Fue revelado por los ángeles, ¿no es cierto? Dios quería que se llamara así. Pero acá, luego de la muerte, resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo a los cielos, cuando se le asigna este nombre que es sobre todo nombre, ya el nombre Jesús lo tiene. El nombre es Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y nuevamente, al usar este título, Dios Padre pone a Jesús a la misma altura de Jehová, obviamente. Porque ese título era usado en el Antiguo Testamento, Señor, era un título usado para referirse a Jehová. Si usted va al libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 45, vamos ahí rápido. Isaías 45, está en el Antiguo Testamento. Si tiene la Nueva Biblia de las Américas, es la página 958. Mire esto, versículo 5, yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Versículo 6, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí, yo soy el Señor y no hay otro. Versículo 7, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar, crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Y usted sigue leyendo, versículo 8, yo, el Señor, lo he creado. Y versículo 11, así dice el Señor, el Santo de Israel. Versículo 13, sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 14, así dice el Señor. Y podemos seguir leyendo. Versículo 17, Israel ha sido salvado por el Señor. Versículo 18, porque así dice el Señor que creó los cielos. Este título era usado para Jehová. En el versículo 21, de ahí, vamos ahí, declaren y presenten su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo, el Señor? Y luego vemos en Isaías 45, 23. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. ¿Vieron qué es parecido que es a lo de Filipenses? Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad.
Y ahora, en esta exaltación de Cristo, Dios Padre dice, versículo 11 que leímos, que Cristo va a estar adorado. Toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, este nombre que Cristo recibe, este Señor, encapsula la autoridad, la soberanía, el dominio universal de Jesucristo. Dios no es que está cambiando la esencia de Cristo, sino que le está enfatizando la posición del Señor en la historia de la redención. Lo que Dios planeó y decretó desde antes de la fundación del mundo con su Hijo. Y ese pasaje que dice que le preparó un cuerpo desde la eternidad. O sea, todo esto ahora llega a su resolución, poniendo al Señor Jesús en la posición que Él, por la gracia de Dios Padre, es exaltado como Señor en la historia de la redención. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hombre, reina en gloria sentado a la diestra del Padre. Es el Señor con toda la autoridad sobre la creación, con toda la autoridad sobre sus criaturas. Y es por eso que el mismo Señor le dice a sus discípulos al darles que la gran comisión, Mateo 28, 18, ¿qué les dice? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Él es el Señor. Y nosotros, hermanos, servimos a este Señor. Adoramos a este Señor. Lo que nosotros hacemos por la gracia de Dios, por el trabajo, la obra del Espíritu Santo de arrodillarnos delante de Él, el mundo y aquellos que no le reconocen van a tener que doblar sus rodillas, aún en contra de su voluntad. Pero Cristo es el Señor. Y para que usted, que sigue a Cristo, para usted que se identifica con el Hijo de Dios, reconocer su señorío implica someterse a su señorío. Someterse a la autoridad de Cristo en todas las áreas de su vida. No hay área de la vida del cristiano que queda exenta del señorío de Cristo. Si Cristo recibió el nombre que representa su autoridad universal, ¿está usted sometido a la voluntad de Cristo? ¿Está usted bajo el señorío de Cristo? Si usted está en este universo, si usted forma parte del universo que Dios creó, créame que debe estar bajo el señorío de Cristo. Y sobre todo usted, si ha sido rescatado del infierno, si ha sido regenerado por el Espíritu de Dios y usted ama ahora a quien antes odiaba, ¿cuánto más usted no debe arrodillarse día a día en cada área de su vida ante este Señor? Y si usted no lo está, porque por ahí, miren que no es la primera vez que pasa, que una persona pasa años, décadas, en una iglesia y nunca ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Conoce de Dios, pero no ha sido transformado, no ha sido regenerado. Y si usted está ahí, sepa que usted no es más amplio que el universo. Usted no escapa al alcance de Cristo, del señorío de Cristo. Como ser creado por Dios que usted es, debe venir bajo la autoridad de Cristo. Y esto no es opcional. Creer en Cristo no es una invitación, es una orden. Es una orden de un Dios santo que odia el pecado. Es la orden del Dios santo que lo peor que tiene para usted es la santidad de Dios. Al punto que si usted se abraza a su pecado, un Dios que es santo, infinitamente santo, va a destruirlo. Y tal vez en la misericordia de Dios le permite vivir 20, 30 años sin Él. Pero una vez que usted muere espiritualmente, físicamente, usted va a morir espiritualmente por toda la eternidad.
siendo castigado, ardiendo en las llamas del infierno. Entonces, le suplico, le exhorto, le pido humanamente, por favor, que usted está sin Cristo, que venga a Cristo, que se arrepienta de sus pecados y que acepte la obra perfecta de Cristo en la cruz, porque toda rodilla se doblará delante de Él. Y como le decía, bueno, si usted ya está viviendo bajo el señorío de Cristo, entonces entréguese a adorarle como Él se merece. Vamos a concluir este mensaje. ¿Cómo puede usted reconocer que Cristo es el Señor y que recibió un nombre que está por encima de todo nombre? Bueno, hoy tratamos de ver algo de eso en nuestro mensaje Dios exalta a Cristo. El mensaje de Filipenses 2:9 nos recuerda que la exaltación de Cristo es la vindicación de Dios. El Padre exaltó al Hijo porque su obediencia fue perfecta, su humillación fue gloriosa y su obra fue suficiente, eficaz. Y ese mismo Dios promete también vindicar a todos los que, como Cristo, caminan en humildad y fidelidad. Por eso este texto no solo nos invita a creer en Cristo como Salvador, sino que nos invita a rendirnos ante Él, a rendirnos ante su señorío. Un día, dice Pablo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y la pregunta inevitable es, ¿lo confesarás hoy en adoración voluntaria o lo harás mañana en sumisión inevitable? ¿Dónde estás? Si Cristo es el exaltado, entonces nuestra vida debe reflejar esa verdad. Vivamos para su gloria, sirvamos con humildad y esperemos con gozo la vindicación que Él promete a los suyos. Él fue humillado, ahora está exaltado. Él fue despreciado, ahora es adorado. Y pronto vendrá para ser reconocido por todos como Rey de reyes y Señor de señores. Así que si eso no le alienta, seguramente está muerto espiritualmente. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el regalo tan maravilloso que nos has dado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, que en esta exaltación que tú has hecho de Cristo, nosotros aprendamos a amarle más. Si tú, el Dios del universo, Dios Padre, el generador, creador de todas las cosas, exaltas a Cristo, ¿cuánto más no debemos nosotros responder con amor, con fidelidad, con devoción total y completa a este Señor del universo? Gracias, Padre. Amén.